Buenas noches, estimados. ¿Me escuchan? Perfectamente. Buenas noches. Excelente. Excelente. Para mí es un placer estar con ustedes el día de ahora, la noche de ahora, ¿verdad? Vamos a tocar un tema muy importante que son las planillas de sueldos y salarios para emprendedores. Ahorita voy a empezar a compartir la presentación y me indican si la pueden ver. Sí se ¿Pueden? mira la presentación. Ok, listo. El tema que vamos a ver en esta noche es planillas de sueldos y salarios para emprendedores, ¿verdad? Como todos sabemos, todas las empresas deben de manejar registros de nóminas y planillas, ¿verdad? De sus colaboradores. Al igual que una empresa grande maneja planillas, una empresa pequeña debe de hacerlo, un emprendedor debe de hacerlo para llevar un mejor control de lo que gasta, ¿verdad? En lo que es sueldos y salarios. Ok. La agenda que vamos a tener durante este webinar, vamos a ver tipos y cálculos de remuneraciones, deducciones laborales y patronales, leyes y obligaciones laborales y tributarias. Estas leyes las vamos a enumerar, ¿verdad? Pero sin embargo, durante todo el webinar vamos a estar tocando decretos, artículos, para poder entender más a fondo lo que es nóminas y planillas. Reportes y control de nóminas, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a explicar la automatización y uso de software para llevar nóminas como emprendedores o como empresa. ¿Qué son las planillas? Las planillas de sueldos y salarios es un documento o registro utilizado por las empresas para llevar un control detallado de los pagos y remuneraciones que se otorgan a los empleados. Es una herramienta administrativa fundamental para calcular y gestionar los salarios de los trabajadores de manera precisa. La planilla de sueldos y salarios incluye información como el nombre del empleado, el puesto del trabajo, el periodo de pago, ingresos y deducciones, entre otros. Tipos de remuneraciones. Según nuestro Código Laboral, en el artículo 360 nos dice que salario, jornal o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente, ¿verdad? Estos son los tipos de remuneraciones que existen actualmente en el país: salario, jornal o sueldo. Muchos en algún momento se han de preguntar, se han de preguntar, perdón, ¿qué diferencia hay entre salario, entre sueldo y jornal? Sin embargo, sí hay una diferencia, ¿verdad? La diferencia está, por ejemplo, en que sueldo es una retribución que se da de manera mensual, sin importar horas, sin importar alguna variancia en el ingreso del colaborador. Está lo que es el salario, que ese sí depende de días laborados, horas laboradas, y se puede pagar de manera mensual, quincenal o semanal. También tenemos lo que es el jornal. El jornal se paga por obra determinada o por destace, ¿verdad? Ok. En el artículo 361 dice que forman parte del salario todo lo que reciba en dinero o en especie y que implique retribución de servicios. Con este punto debemos de tener cuidado porque el colaborador que reciba cualquier tipo de ingreso puede alegar en el Ministerio de Trabajo de que es un ingreso, de que es parte del salario de él, ¿verdad? Muchos han escuchado, por ejemplo, en algunas empresas que dan eh, combustible, que dan bonos de alimentación. Con eso debemos de tener bastante cuidado porque eso puede implicar que sea parte del salario de un colaborador. También están las primas, los sobresueldos, las bonificaciones habituales. Menciona bonificaciones habituales porque también existen aquellas bonificaciones que no son habituales. Por ejemplo, nosotros como emprendedores decidimos darle una bonificación a uno de nuestros colaboradores en el mes de abril por buenos resultados, por resultados del primer cuatrimestre del año, ¿verdad? Decidimos darle una bonificación. Esa bonificación se considera no habitual, entonces no forma parte del salario. Una bonificación habitual es la que se da recurrentemente, por decirlo así. Por ejemplo, se da de manera mensual, se da cada 2 meses o posiblemente hasta se da cada 3 meses y haya algún tipo de evaluación para dar esa bonificación. Valor del trabajo suplementario o horas extras, ¿verdad? Es el horario extra que trabajan los colaboradores y debemos de pagarle.
valor del trabajo en días de descanso, porcentajes sobre ventas, comisiones o participación de utilidades. En la ley del salario mínimo, en el artículo 2, dice que el salario mínimo es irrenunciable, por tanto no podrá negarse sueldos o salarios inferiores, por tanto no podrá pagarse, perdón, sueldos o salarios inferiores a los que fijen de acuerdo a esta ley, ni podrán ser disminuidos mediante contratación individual o colectiva u otro pacto cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario mínimo es lo mínimo que debemos de pagarle a nuestros colaboradores, no podemos pagarles menos. Caso contrario, ¿verdad? Que en Honduras suele suceder de que hay emprendedores que pagan menos de este salario, que pagan mucho menos de ese salario, pero sin embargo, el objetivo de todo emprendedor es poder llevar en orden esto, ya que es muy delicado. Si un colaborador se queja ante el Ministerio de Trabajo de que no se le está pagando el salario que es según ley, lo que va a tocar es pagar salarios caídos, pagar multas, ¿verdad? Que nos imponga el Ministerio de Trabajo por no cumplir con la ley. Como todos habrán escuchado alguna vez, o si no lo han escuchado, ahorita lo vamos a ver, en Honduras cada año se evalúa lo que es el salario mínimo, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Trabajo, y este es el encargado con el Congreso Nacional de publicarlo en la Gaceta, ¿verdad? La nueva estructura del salario mínimo en Honduras. El salario mínimo no se puede dar en la misma manera en todos los rubros, porque todos los rubros son diferentes, los ingresos son diferentes, los emprendedores empiezan de una manera diferente, ¿verdad? Algo que tenemos que ver en esta estructuración del salario mínimo es que se entrega de acuerdo a número de empleados o número de colaboradores y dependiendo del rubro de la empresa o de que se dedique el negocio. Por ejemplo, tenemos que hay empresas que tienen de 1 a 10 empleados, de 11 a 50, de 51 a 150 y de 151 en adelante. Dependiendo de esta escala, va a variar el salario mínimo. También podrán ver que va a variar de acuerdo al rubro, ¿verdad? Tenemos desde agricultura, silvicultura, explotación de minas, industrias manufactureras, electricidad, gas y agua, construcción, comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles, transportes, almacenamientos y comunicaciones, establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, servicios comunales, sociales, personales, de seguridad y limpieza y actividades de hospitales. Tenemos varios rubros en los que podemos ver cuál es el salario mínimo. Y si ustedes logran ver esta tabla, el salario mínimo mensual en el 2023, dependiendo del rubro y dependiendo del número de empleados, va variando la cantidad. Como podrán ver, uno de los rubros que mayor salario mínimo tiene es el de establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. Conocemos que, por ejemplo, hay tipos de empresas que tienen un servicio que no lo podemos identificar fácilmente en esta tabla. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se vende licencias de programas informáticos, se vende lo que es consultoría, ¿verdad? Y se vende procesos de implementación a empresas grandes. Pregunto, y alguien me la puede responder, ¿en qué categoría entraría nuestra empresa dentro de esta clasificación según el Ministerio de Trabajo? ¿Alguien quiere participar? Ok, creo que nadie quiere participar todavía. Ok, nuestra empresa, ¿perdón? No sería en el rubro número 8. En el rubro número 8. ¿Por qué en el rubro número 8? Tal vez por la parte de comunicaciones.
Por la parte de Por un comunicación. servicio, Ok. puede ser. Sí, este tema es bien importante porque también recordemos que hay una clasificación también según el SAR, ¿verdad? El tipo de empresas. En el SAR, por ejemplo, cuando vamos a pagar retenciones, hay una clasificación que dice comunicaciones y empresas de informática, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos meter en ese rubro. Sin embargo, para el Ministerio de Trabajo, nosotros estamos ubicados en lo que es servicios prestados a las empresas, porque realmente nosotros les estamos prestando un servicio a las empresas, ¿verdad? Como lo es las consultorías que se dan para la implementación de sistemas como por ejemplo SAP, Oracle, etcétera. Ok, continuando, vamos a ver actualmente las jornadas ordinarias y las horas extras, ¿verdad? Licenciado, Dígame. pregunta en el chat Vilma que sí, ¿qué se puede hacer cuando una empresa paga menos del salario mínimo? ¿Qué se puede hacer cuando una empresa paga menos del salario mínimo? Correcto. Ok. Es bien difícil poder esconder de que se está pagando menos del salario mínimo. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos emprendedores que tienen una estrategia de dar un salario base, pero también dan comisiones. Entonces, comisiones más salario base, eso aumenta lo que es el salario que se está pagando y posiblemente se logre pasar del salario mínimo que se está pagando. Sin embargo, debemos de cuidar, ¿verdad?, de que sí estemos pagando el salario mínimo, porque si no lo estamos haciendo, igual podemos tener un problema frente al Ministerio de Trabajo. Ojo, no quiere decir de que no pagar el salario mínimo es que ya vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas hasta que el colaborador nuestro se queje de nosotros ante el Ministerio de Trabajo. No les estoy diciendo de que le paguen menos al colaborador, ¿verdad? No les estoy diciendo eso. Pero sí podemos tratar o buscar la manera de poder arreglar esa situación para no estar en problemas legales. No sé si le quedó clara la respuesta. Creo que continúe. Ok, vamos a continuar. Como les estaba explicando anteriormente, en las empresas se trabaja por jornada, ¿verdad? Según el artículo 321 y 322, existen 3 jornadas: la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. La jornada diurna comprende desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esta debe durar máximo 8 horas. No quiere decir de que vamos a empezar a trabajar a las 5 de la mañana y vamos a salir a las 7 de la noche. No. En este rango del horario que nos dan, podemos establecer un trabajo de 8 horas, ¿verdad? Y a la semana debe durar 44 horas. En el trabajo nocturno, a diferencia del diurno, se trabaja desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y en esta jornada solo se trabajan 6 horas. Y a la semana se trabajan 36 horas. Por último, tenemos lo que es la jornada mixta. El horario entre la jornada, el horario de esta jornada mixta, perdón, es una mezcla de la jornada diurna y de la jornada nocturna. Siempre considerando que la jornada nocturna no pase de 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que yo en la jornada diurna debo trabajar 4 horas y en la jornada nocturna debo trabajar máximo 3 horas. Si yo trabajo más de 3 horas en la jornada diurna, se considera un trabajo nocturno, se considera jornada nocturna. También el artículo 329 del Código Laboral o de Trabajo nos habla de un recargo por trabajo nocturno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que trabajan en la noche no pueden ganar lo mismo que las personas que trabajan en el día. Por ejemplo, yo tengo un restaurante y voy a contratar a un mesero. Lo voy a contratar de 8 a 5 de la tarde, le voy a pagar 12,000 o 10,000 lempiras al mes, dependiendo del salario mínimo del rubro. Pero también voy a contratar a una persona que va a empezar a las 7 de la noche y va a terminar a lo largo de la noche. No le puedo yo dar el mismo salario a él del mesero que contraté en la mañana. ¿Por qué? Porque le tengo que dar un recargo del 25%. Quiere decir que si el mesero de la jornada diurna gana 10,000 lempiras,
el mesero de la jornada nocturna va a ganar 10,000 lempiras más un 25% simplemente por ser trabajo nocturno. Ok. En el artículo 330 dice que el trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites que determinan los artículos anteriores, como lo estábamos hablando, o que exceda de la jornada inferior convenida por las partes, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada de la siguiente manera. Un 25% sobre el salario de la jornada diurna cuando se efectúe en el periodo diurno. Un 50% sobre la jornada diurna cuando se efectúe en el periodo nocturno. Ojo, aquí no nos vayamos a confundir. Los dos porcentajes de horas extras que vamos a pagar en estos dos incisos es sobre la jornada diurna. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la mayoría de las personas de oficina trabajan hasta las 5 de la tarde. Si una persona de oficina se queda hasta las 7 de la noche, ahí está haciendo 2 horas extras, ¿verdad? Y en esas 2 horas extras se consideran diurnas. Y sin embargo, si hace horas extras hasta las 9 de la noche, hizo 2 horas diurnas y hizo 2 horas extras nocturnas. Y las nocturnas se les van a pagar al 50%. Con un 75% de recargo sobre el salario de la jornada nocturna, cuando la jornada extraordinaria sea prolongación de aquella. ¿Qué quiere decir? Que la persona esté trabajando en jornada nocturna y se alargue el horario. Vamos a ver algunos casos, ¿verdad? Para que le entendamos mucho mejor a las definiciones que acabamos de dar. El caso número 1 dice, imagina que tu trabajo es de 8 a 5 de la tarde con un salario mensual de 8,500. Un día te piden que te queden 2 horas extras hasta las 7 de la noche. Estás aún en el periodo diurno, como se les mencionaba. Por lo tanto, se les aplica un 25% de recargo. En este caso, primero divides tu sueldo entre 30 y luego el resultado entre 8 por ser jornada diurna. 8,500 entre 30, 283, lo dividimos entre 8 el resultado, nos da 35,42 lempiras la hora. A esto le vamos a sumar el 25%. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Multiplicándolo por 1,25 para que nos dé 44,27 lempiras. Y eso lo vamos a multiplicar por las 2 horas extras diurnas que elaboramos. Y ese es nuestro salario extra en la jornada diurna con horas extras diurnas. En el caso número 2, que estamos viendo a continuación, imagina que tu trabajo es de 10 de la mañana a 7 de la noche con el mismo salario, 8,500. Un día te piden quedarte las mismas 2 horas, en este caso hasta las 9 de la noche. Como tu horario es diurno, pero las horas extras son nocturnas, se te pagan con el 50% de recargo. Hacemos el mismo procedimiento, dividimos el salario mensual entre los 30 días que trae el mes, lo dividimos entre 8 horas porque es jornada diurna todavía, lo multiplicamos por 1,50 para tener el salario por hora ya con el recargo extra. Lo multiplicamos por 2 y ese es nuestro salario extra que vamos a tener en planillas. El tercer y último caso de estos ejemplos, suponga ahora que tu horario es de 10 de la noche a 5 de la mañana, con el mismo salario de 8,500. Y un día te piden entrar a las 8 de la tarde, o 8 de la noche, perdón. Es decir, que hagas siempre 2 horas nocturnas extraordinarias extendidas en tu horario nocturno. Hacemos el mismo procedimiento, solamente que aquí ya no lo dividimos entre 8 horas, lo dividimos entre 6 horas. ¿Por qué? Porque es jornada nocturna y en la jornada nocturna solo se elabora 6 horas. Lo multiplicamos por 1,75%, que es el recargo, y ya nos da 82,64 lempiras la hora extra. Por las 2 horas que elaboramos, nos da 165,28. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Ok. Vamos a proseguir. Otro tipo de remuneración, como lo vimos en el listado anterior, son las comisiones. Ok, hay un chat, permítanme. Ingeniero, no soy ingeniero, gracias.
¿Hay alguna remuneración por trabajar por pasantía en una empresa o trabajo voluntario? Realmente, no, o sea, no, porque depende de la empresa si te quiere dar, por ejemplo, una remuneración como por ser viáticos, ¿verdad? Los viáticos de transporte, los viáticos de alimentación. Comúnmente eso es lo que hacen la mayoría de empresas. Te da una remuneración, pero para transporte, para alimentación, ¿verdad? Pero no te retribuye, por decirlo así, un salario, un jornal. Si quedó respondida la respuesta, vamos a continuar. Vamos a ver el tema de las comisiones a la orden. Vamos a ver el tema de las comisiones, ¿verdad? Este es otro tipo de retribución a los colaboradores. Las comisiones son una forma de compensación adicional que se otorga a los empleados o vendedores por cumplir ciertos objetivos de ventas o alcanzar resultados específicos. Estas comisiones, comúnmente nosotros en la universidad o en el colegio nos enseñaron comisiones por venta, el total de la venta del vendedor por el 5%, por el 2%, por el 3%. Sí, está bien. Ese es un tipo de cálculo de comisión de venta, ¿verdad? Que se hace sobre el total de la venta. Sin embargo, hay otros dos tipos de comisiones. Uno de ese tipo es comisión sobre margen. Si ustedes observan ahorita, están viendo un cuadro en el cual están viendo un detalle de comisiones. ¿Qué quiere decir esta comisión sobre margen? Esta comisión sobre margen no se calcula sobre el total de la venta, sino que se calcula sobre el total de la venta menos los costos que incurran en la venta del mismo. Por ejemplo, tenemos aquí un total de licenciamiento por 21.440 lempiras. Los costos de este licenciamiento son 12.000 lempiras. Nuestro margen bruto o nuestra utilidad en la venta de ese servicio es 9.440 lempiras. A este margen yo le voy a empezar a calcular las comisiones. Pero si ustedes se fijan en este rubro en específico, en esta empresa de servicios, hay varios tipos de comisiones. Está la comisión de preventa, comisión de marketing, comisión del vendedor, comisión de gerencia de ventas, consultor y gerencia de consultoría. Hay diferentes tipos de comisiones. A lo largo de la línea se va restando el margen de utilidad. ¿Qué quiere decir? La comisión de preventas, por ejemplo, se le dio un 1.5% sobre el margen original. A la comisión de marketing ya no se le va a dar sobre el margen original. Se le va a dar sobre el margen original menos la comisión que se le dio al de preventa. Y así sucesivamente con los que participen en la venta. ¿Por qué les menciono este tipo de cálculo de comisiones? Porque esto se da mucho en las empresas de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios no tienen un precio específico, por decirlo así. No tienen un precio específico como por decir voy a vender un celular o voy a vender una mochila, que sí tienen un precio específico y un costo específico. Sin embargo, en una empresa de servicios es bien difícil, ya que el vendedor o los que participen en la venta necesitan negociar con el cliente para poder llegar a un precio de venta que le parezca bien al cliente y sea rentable para la organización. Otro tipo de cálculo de comisión es la comisión sobre ventas, que es el que ya todos conocemos, ¿verdad? Que es la venta por el porcentaje de comisión que se le prometió al colaborador. También tenemos la comisión sobre cobro o comisión por pago. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro vendedor estrella vendió 15.000 lempiras al crédito. Sin embargo, el cliente hasta el día de ahora solo nos ha pagado 12.000 lempiras. Entonces, yo le voy a dar comisiones solamente sobre esos 12.000 lempiras hasta que el cliente me pague los otros 3.000 lempiras, le voy a pagar la comisión correspondiente a esos 3.000 lempiras. Comúnmente, este tipo de cálculo se mezcla ya sea con la comisión sobre ventas o con la comisión de margen. Ok, otro tipo de remuneraciones que tenemos dentro de la nómina y planilla es el día de descanso y el 14avo, ¿verdad? El día de descanso es el 7º día. Se reconoce el derecho de los trabajadores al pago del 7º día. Los trabajadores permanentes recibirán además el pago del 13º mes
en concepto de aguinaldo. En el artículo 2 dice, el trabajador gozará de un día de descanso, preferentemente el domingo, por cada 6 días de trabajo. El día de descanso o séptimo día será remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Que es aconsejable que el día libre de nuestros colaboradores sea el día domingo, pero no está escrito en piedra. Depende del rubro de nuestra empresa, depende del servicio que nosotros demos, ¿verdad? Vamos a establecer un día libre. Porque, por ejemplo, un centro comercial no se puede dar el lujo de dar día libre un día domingo, porque son los días que más vende, sábado y domingo. O, por ejemplo, un emprendedor que va a abrir su tienda en un centro comercial tampoco puede dar día libre en domingo porque es su día fuerte, es el día que más venta va a generar. Entonces, eso depende del día libre también. Ojo, en la planilla ya se encuentra implícito dentro del salario cuando el salario se paga de manera quincenal o se paga de manera mensual. Si se paga de manera semanal en base a 6 días, debemos de recordar que si el colaborador trabajó los 6 días, debemos de pagarle el séptimo día. Si no trabajó un día de la semana, no se le paga el séptimo día. Además de este día de descanso que se da en la planilla, también tenemos lo que es el 13º y el 14º, que se hace en base, ¿verdad?, a un promedio de salarios percibidos durante los últimos 12 meses. Por ejemplo, en el 14º se calcula en junio, en los últimos 12 salarios recibidos de julio del año pasado a junio de este año. En el 13º se calcula del total de promedios recibidos de enero a diciembre. Y ahí tenemos algunas imágenes de las leyes que estamos tocando. Ok. Vamos a tocar un poquito lo del 14º, por ejemplo, que acaba de pasar. ¿Qué trabajadores tienen derecho a recibir 14º? Todos los trabajadores permanentes y los trabajadores que se mencionan en el artículo 347 del Código de Trabajo. Ya vamos a ver cuál es ese. ¿Cómo se calcula el 14º? El salario mensual que gana la persona por 12 entre 12. ¿Verdad? 15,000 por 12, 180,000, 180,000 entre 12. Y ese es el salario que va a recibir la persona por los meses que lleva laborando con la organización. Si no tengo un año completo de trabajar, ¿puedo recibir 14º? Sí, te corresponde el 14º proporcional al tiempo trabajado, ¿verdad? Por ejemplo, Juan gana 15,000 mensuales, trabajado desde el 15 de noviembre del 2022 al 30 de junio del 2023, entonces se le calcula por 7 meses. 15,000 por 7 meses, lo dividimos entre 12 al final para tener el salario de 14º. Ok. ¿Qué pasa si te suben el salario en los meses que llevas trabajando? Igual se suman todos los salarios y se dividen entre 12 para saber cuánto te corresponde. Vamos al punto número 7. Soy empleado temporal. ¿Puedo recibir 14º? ¿Alguien me puede decir si sí o no? Aunque ya lo leyeron ahí. Buenas noches, no puede recibir si es temporal. ¿Cómo? Si es temporal, no recibe 14º. Ok, ya vamos a ver eso. Lilian Esther dice, buenas noches, una consulta. Si un colaborador no se presenta un día sin justificación, ¿es obligatorio rebajar el séptimo día? Sí. Si no nos enteramos, si por ejemplo Vanessa no vino a trabajar el día miércoles y no se reportó ni con el jefe inmediato ni con recursos humanos, nosotros no le podemos pagar el séptimo día, ya que la ley nos dice de que debe elaborar los 6 días completos de la semana para tener derecho al séptimo día. En cuanto a la respuesta que me acaba de dar la compañera actualmente, sí se puede recibir si es temporal. Según el artículo 347 del Código de Trabajo, se considera cumplida la condición de continuidad en el servicio cuando el interesado haya trabajado durante un mínimo de 200 días en el año. Entonces, esta es información del Código Laboral, también brindada por lo que es la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Sí tenemos derecho
Claro, si nosotros somos temporales y tenemos menos de 200 días, ahí sí no tenemos derecho a un 14avo. Una consulta. Dígame. Por ejemplo, si es temporal y se le han entregado varios contratos de 3 meses, por ejemplo, está contratado por 3 meses, se le cancela el contrato y lo vuelven a integrar, siempre tendría derecho. Incluso se vuelve permanente según el Código de Trabajo. Según el Código de Trabajo dice de que nosotros no podemos celebrar un segundo contrato temporal con la misma persona si no ha transcurrido un año desde la terminación desde el primer contrato. Entonces, yo terminé con un colaborador el día de ahora mi relación. Si yo lo contrato mañana, automáticamente el colaborador queda con los derechos y con la antigüedad del primer contrato, porque adquiere lo que es la antigüedad y la permanencia, y no se le puede considerar periodo de prueba. Esto es según el Código Laboral, ¿verdad? Otra pregunta, buenas noches. Un empleado que firma contrato cada 2 meses tiene derecho a 14avo. Es lo que les explicaba. Si está firmando contratos, independientemente del nombre que reciba el contrato, él ya obtiene la permanencia. Entonces sí tiene derecho a un 14avo, independientemente de cómo se le llame el contrato. También tenemos que evaluar, por ejemplo, qué tipo de actividad hace la persona, porque no es que yo le voy a dar contrato temporal a cualquier colaborador. Si hay un colaborador que va a ejercer una función, que esa función es de tiempo indefinido, por ejemplo, un contador o una secretaria, que son trabajos indefinidos. Entonces, aunque el contrato diga que es por tiempo definido, realmente es un contrato indefinido. ¿Dónde encuentro la información de los 200 días de empleado temporal? Ok, vamos a retroceder. En el artículo 347 del Código de Trabajo. Ok, vamos a continuar. El artículo 2 del decreto 117/2021 dice que hay que interpretar el artículo 3 del decreto 112/82 contentivo de la ley del séptimo día y 13º mes en concepto de aguinaldo, que cuando se hace referencia a que el pago del séptimo día y 13º mes en concepto de aguinaldo integran el concepto de salario para todos los efectos legales, es únicamente para efectos del cálculo y pago de prestaciones, derechos e indemnizaciones laborales. Esto quiere decir que el 13º mes o aguinaldo está exento del pago de todo impuesto, descuento, cotizaciones, deducciones de cualquier naturaleza, salvo las relativas al cumplimiento de las obligaciones de prestar alimentos. Quiere decir que yo a mi 13avo no le puedo deducir días no laborados, no le puedo deducir cuota del Seguro Social, no le puedo deducir cuota del RAP, no le puedo deducir absolutamente nada, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Si se trabaja jornada de medio tiempo, pero de manera permanente, ya hay derecho a recibir algo. Sí, sí. No está en la presentación, pero sí el Código Laboral nos menciona, ¿verdad? Que el horario de nuestros colaboradores, por ejemplo, trabaja en una jornada diurna, es de 8 horas. Si el colaborador trabaja menos de 8 horas, pero trabaja menos por culpa del patrón, o sea, por decisión del patrón, el colaborador va a recibir su salario completo y va a tener todos sus derechos completos. Es como que él esté trabajando a tiempo completo. Incluso no existiría o no debería de existir un empleado de medio tiempo ganando la mitad del salario, porque entonces no se cumpliría lo que es el pago del salario mínimo. Y recordemos que en la actualidad en Honduras ya se derogó la ley por hora. Cuando existía la ley por hora, era muy posible contratar a una persona bajo este término de medio tiempo. Sin embargo, ahora ya es muy difícil contratarla bajo este parámetro. ¿Es correcto que una empresa no pague horas extras a un empleado administrativo por considerarlo como empleado de confianza y solo brindarle viáticos por alimentación por salir tarde de su jornada laboral?
Hay que ver qué tipo de confianza, ¿verdad? Para que tú seas empleado de confianza, para empezar debes estar en un puesto gerencial. En un puesto gerencial, en un puesto dirigiendo personal, dirigiendo equipos, administrando empresa. Ese es un puesto de confianza porque el patrón está colocando la confianza en ti. También debemos de considerar el tipo de salario que estamos recibiendo. Si yo le digo a un colaborador, usted va a ser mi gerente de tienda y solo le voy a pagar 10,000 empiras, no es mi colaborador de confianza. Todo eso lo evalúa el Ministerio de Trabajo, todo eso lo evalúan los abogados, ¿verdad? Al momento de una contienda ya en la parte laboral y legal. Entonces, con eso sí tenemos de tener cuidado. No es que le vamos a llamar empleados de confianza a cualquier colaborador para no pagar horas extras. Ok, continuemos. Dentro de las nóminas y planillas se dan lo que son las deducciones laborales y patronales. Dentro de estas están las deducciones del Seguro Social, las del RAP, la retención en la fuente, el info. Estas son las deducciones mínimas legales que debemos de hacer como emprendedores o como empresarios, ¿verdad? Si hay otro tipo de deducción, sí se puede hacer, pero que esté firmado por el colaborador. ¿Qué quiere decir? De que si yo le voy a hacer una deducción que no es legal al colaborador, el colaborador debe estar de acuerdo para poder yo realizarle este tipo de deducción. El Seguro Social. En el Seguro Social, ¿qué pasa? Existía una ley anteriormente, la Ley de Marco de Protección Social, que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de Honduras. Entonces, al declararse esto, automáticamente se cambió la metodología o se regresó nuevamente a las bases de la ley del Seguro Social en el decreto 140/1959 en su artículo 55-A y 55-B en cuanto a los porcentajes de deducción en la facturación. Dice que el régimen de enfermedad de maternidad es 2.5% a la cotización del trabajador. Quiere decir que esa es la deducción que yo le voy a hacer a mi trabajador, 2.5%. Y el 5% es una aportación patronal que ahí no tiene nada que ver el colaborador. Ahí ya es directamente un costo pertinente al patrón, ¿verdad? El régimen de invalidez también es el 1% a la cotización del trabajador y el 2% como aportación por parte del patrón. Vamos a ver, tenemos una pregunta. Por ejemplo, en la empresa tienen una empresa por contrato. Cuando se vence el contrato, el empleado deja de trabajar 2 días para volver a firmar otro contrato por 2 meses. Siempre tiene derecho. Siempre tiene derecho. Porque fue contratado en menos del lapso de 1 año. Continuemos. Las tarifas fijadas para cada empresa se determinan de acuerdo con la actividad económica. Este artículo 89 es un artículo de la Ley del Seguro Social también. Sin embargo, nos vamos a su último párrafo que dice que las empresas que ingresen por primera vez al régimen de riesgos profesionales cotizará por el valor inicial del 0.20% sobre el salario nominal en base al techo actual para todas las categorías. Esta es otra cuota patronal que es pertinente a la empresa y no al colaborador, pero sí debe de ir en planilla. ¿Un conserje no puede ser empleado de confianza? No. ¿Se puede deducir para una cooperativa? Si él está de acuerdo en que se le deduzca y firmó un documento de aceptación, sí. Si no, no se puede. Otra deducción que tenemos en las nóminas, ¿verdad? Es la deducción del régimen de aportación privada. En el artículo 42 de esta ley, dice que todas las sociedades mercantiles o empresas con 10 o más trabajadores permanentes deben afiliarse obligatoriamente al régimen de aportaciones privadas. Si nosotros somos emprendedores y vamos a empezar con 2, con 3, con 5 personas, no estamos obligados, ¿verdad?, a inscribirnos al RAP. Si vamos a empezar con más de 10 empleados, que es muy difícil, empecemos con más de 10 empleados en un emprendimiento, ¿verdad? Sí nos tenemos que
inscribir en este régimen y aplicar el 1.5% de deducción al colaborador y 1.5% como aportación patronal. La retención en la fuente, la que no nos gusta a muchos. En la ley del impuesto sobre renta, el artículo 10, por renta ultra se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el contribuyente de cualesquiera de las fuentes que lo producen, sea en forma de dinero o en efectivo o de otros bienes a valores de cualquier clase. En el artículo 50 de esta ley se estableció lo que fue la retención en la fuente. ¿Qué quiere decir la retención en la fuente? Este es un anticipo de impuestos sobre renta que hacemos los colaboradores de una empresa. Es una retención que nosotros, los patronos o los emprendedores, debemos aplicarle a nuestros colaboradores, ¿verdad? Como anticipo al impuesto sobre renta de persona natural. Aquí está un ejemplo de cómo se calcula la retención en la fuente. Si ustedes pueden ver, llevamos un registro de los salarios mensuales que va a recibir durante el año 2023, porque también no se hace en base a un histórico, se hace en base a una proyección hacia futuro. Por ejemplo, este cálculo se hizo en mayo del 2023, ¿verdad? Y tiene, por ejemplo, comisiones hasta junio, hasta el mes de junio. En el mes de junio se le tuvo que haber proyectado porque ya se tenía, por decirlo así, el dato de las comisiones que iba a recibir en ese mes. Y en los siguientes meses se le proyectó una comisión baja. A eso se le deduce lo que es al total de los salarios percibidos, ¿verdad? Al total de la renta bruta, se le resta lo que es el IBM, se le resta el AFP, pero debemos de tener cuidado al restar el AFP. El AFP no es el AFP que existía antes con el RAP, porque ya no existe. Esto solamente si es una AFP con una entidad financiera privada, ¿verdad? Que sea hondureña. Y se le restan los 40,000 de gastos médicos como persona natural y esa va a ser nuestra renta gravable. A eso le vamos a aplicar la tabla autorizada por el SAT, ¿verdad? La que salió este año. Y nos va a tirar o nos va a arrojar que debemos de retenerle un total de 58,245 lempiras con 67 centavos en el año. De eso, hasta el mes de abril, solo le hemos deducido 17,043 lempiras y tenemos todavía pendiente retenerle a la persona 41,200 lempiras. Esos 41,201 lempiras los vamos a retener en los próximos meses del año. Aquí tenemos una tabla también que ustedes pueden ver cuál es el gasto médico deducible de las personas o de nuestros colaboradores. Tenemos que menores de 60 años, según el artículo 13 de la ley del impuesto sobre renta, es de 40,000 lempiras. Los mayores de 60 años, de acuerdo a la ley del 13, va a acumularse los 40,000 más los 30,000 lempiras que da el artículo 30 en el decreto 199/2006, queriendo decir que ellos van a tener deducible de renta 70,000 lempiras. Esas 70,000 lempiras van a ser exentos. Y los mayores de 65 años van a tener los 80,000 lempiras que tienen las personas menores y las personas mayores de 60 años. Van a tener los 30,000 lempiras que tienen los mayores de 60 años. Y aparte, en el decreto 59/2020, perdón, en la reforma del decreto 59/2020, se establece una base exenta de 350,000 lempiras. Quiere decir que las personas mayores de 65 años que ganen menos de 460,000 lempiras al año van a estar exentas de impuesto sobre renta. Una de las últimas deducciones que tenemos es la del INFOP, ¿verdad? Esta se mira lo que es en la ley del INFOP, ¿verdad? Son obligaciones de los empresarios particulares aportantes inscribirse en el registro de contribuyentes del instituto. En el artículo 17 de esa ley nos dice que todos debemos de estar inscritos en esa ley. Si quieren, los que están haciendo las preguntas, vayan haciéndolas y yo las voy a contestar al final de la presentación para poder concluir con la misma. El artículo 23 de la ley del INFOP. Las empresas que ocupan 5 o más trabajadores
aportarán mensualmente a favor del instituto el 1% del monto de los sueldos y salarios devengados. Ok, ustedes me van a decir, licenciado, pero ¿cómo es posible de que me obliguen a mí a inscribirme al Info y voy a tener menos de 5 colaboradores y no voy a aportar? Ok, pero hay que ver el artículo 24 que dice, las empresas con capital en giro mayor de 20.000 empiras aportarán mensualmente al instituto el 1% del monto de los sueldos y salarios devengados, aunque empleen menos de 5 trabajadores. Entonces, por esta razón es que es obligatorio inscribirse en el Info. Muchos dicen, esto es si la empresa quiere, esto es si uno quiere, lo puedo elegir. No, es inscribirse porque la ley así lo determina. Ok, vamos a ver, o vamos a enumerar los diferentes tipos de leyes y obligaciones laborales y tributarias que nos afectan a las nóminas y planillas, o planillas de sueldos y salarios, como les queramos llamar. Tenemos varias leyes laborales, dentro de las cuales tenemos el Código de Trabajo, el Decreto 189, la Ley del Salario Mínimo, el Decreto 103, Ley y Reglamento del 14º, Decreto 135-94 y el Acuerdo 0295. La ley y reglamento del 7º día y 13º mes en concepto de aguinaldo en el decreto 112-1982 y también en el acuerdo número STSS 421-2019. Y tenemos el decreto 117-2021 que es la interpretación a la ley y reglamento del 7º y 13º mes en concepto de aguinaldo. Como leyes tributarias o en las que nos dicen que debemos deducir a los colaboradores, tenemos la ley del impuesto sobre renta, la ley del Info, la ley del RAP, ley y reglamento del Seguro Social. Vamos a ver como ejemplos algunos reportes y control de nóminas. Tenemos, por ejemplo, este reporte que ven, no sé si lo ven a la izquierda o a la derecha, yo lo estoy viendo a la izquierda, a mi izquierda, es la planilla del Seguro Social. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, la cantidad de colaboradores que hemos reportado al Seguro Social. ¿Para qué nos sirve este reporte? Para saber si estamos pagándole al Seguro Social de acuerdo a nuestras nóminas, porque posiblemente una de estas personas que está en este reporte ya no trabaje para nosotros. O hay una persona que todavía no la hemos inscrito al Seguro Social y debemos de inscribirla. Y solo viendo este reporte nos vamos a dar cuenta de eso. También tenemos aquí al otro lado un recibo de pago de planillas. Este es obligatorio dárselo al colaborador porque él está en todo su derecho de tener un comprobante de lo que se le está pagando, ¿verdad? En este nosotros vemos, por ejemplo, un sueldo ordinario, unas comisiones, un impuesto sobre renta, la deducción del IBM y lo de la atención a la salud o maternidad. Aquí no, en esta planilla no se les dedujo RAP y no se les dedujo, bueno, el INFOP no se deduce, perdón, no se les dedujo RAP porque no fue al final del mes que se hizo. Fue en la primer quincena que se hizo esta planilla. Entonces, esa deducción que la empresa hace, que esta empresa hace, la hace al final del mes. Tenemos una planilla, ¿verdad? Tenemos el nombre del empleado, el cargo, la antigüedad. Es muy importante tener en cuenta la antigüedad para tener un mejor control, ¿verdad? Los días laborados en la quincena, el salario mensual, el salario autorizado a la quincena, ¿verdad? Las comisiones y vamos a tener el ingreso total en la quincena. A este ingreso total le deducimos todas las deducciones, por ejemplo, el IBM, atención a la salud, impuestos sobre la renta o retención en la fuente, cooperativa, en este caso se dedujo cooperativa porque el colaborador firmó una carta de autorización de deducción, un préstamo de óptica porque también el colaborador firmó una carta de aceptación de deducción por préstamo y un seguro médico privado, que este es un beneficio que da la empresa porque una parte la paga el patrón y otra parte la paga el colaborador. Y así tenemos nuestro neto a pagar. Dentro de esta planilla ustedes miran las últimas 3 columnas que dicen cuotas patronales. Ahí está ya el total que nosotros vamos a pagar de Seguro Social como aportación patronal. ¿Verdad? Tenemos lo del IBM, lo de la atención a la salud y lo del riesgo profesional que mencionábamos anteriormente.
Este es otro tipo de reporte de una persona X, por ejemplo, de Norma Lidia, que ha recibido durante lo que va del año un total de 60.000 lempiras como sueldos y salarios. Como último punto tenemos los beneficios de la automatización y el uso de software en planillas. ¿Por qué voy a tocar este tema? Porque es muy importante saber de que no tener un sistema o no tener un sistema de nóminas y planillas nos complica más la vida a los administradores o al encargado de nóminas y planillas o incluso a nosotros los emprendedores a pagar a nuestros empleados porque tenemos que estar haciendo una planilla en Excel, tenemos que estarle cambiando los datos de cabeza, las numeraciones, si metemos a un empleado nuevo, si tenemos que quitar a un empleado, tenemos que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y eso nos lleva tiempo. Sin embargo, a través de la adquisición de un programa, un software de planillas, tenemos los siguientes beneficios. Ahorro de tiempo en el cálculo y generación de nóminas, reducción de errores y mayor precisión en los cálculos. Porque incluso cuando las nóminas se llevan en Excel, le regresa, yo por ejemplo le regreso a la persona de planillas, le regreso la planilla si viene que no es de la quincena correcta o si vino que se saltó de un número al otro. Todo eso lo vamos eliminando y lo vamos regresando nuevamente. Y la persona encargada de planillas tiene que volver a hacer la planilla. Cumplimiento normativo en relación con los salarios, impuestos y contribuciones porque un sistema ya se parametriza para poder hacer todo este tipo de deducciones. Generación de informes detallados sobre las nóminas, cualquier tipo de reporte que queremos, por ejemplo, un reporte de las deducciones que le hemos hecho a los colaboradores o necesitamos un reporte de las aportaciones que ha dado el colaborador en cuanto a un préstamo que le dimos para saber cuánto nos queda de ver. También acceso y almacenamiento seguro de los datos de los empleados, integración con otros sistemas empresariales como recursos humanos y contabilidad. Un sistema de planilla se puede amarrar con un sistema de contabilidad para que automáticamente se genere una partida contable al momento de generar la planilla. Estos beneficios ayudan a agilizar los procesos, mejorar la exactitud de los datos y facilitar la gestión de la nómina en general. Gracias. Vamos al tiempo de las preguntas. Vamos a ver cuántas preguntas hicieron. ¿Cuál es el salario mínimo según la ley que podría pagar un emprendedor con 3 empleados? ¿O se deja negociar con los empleados según el presupuesto del empleador? No. Esto lo vimos anteriormente en la clasificación de las empresas. Déjenme les muestro. Vamos a regresar un poquito atrás. ¿Verdad? Esto no es negociable. Aquí está lo que nosotros podemos pagarle a nuestros colaboradores. Por ejemplo, usted me está preguntando ¿cuál es el salario mínimo según la ley que podría pagar un emprendedor con 3 empleados? Tenemos que ver de qué rubro es este emprendedor. Por ejemplo, digamos que el emprendedor se dedica al comercio al por mayor y menor. Yo le tengo que dar un salario mensual a mi colaborador de 11.266 lempiras con 31 centavos. Este es el salario que yo le debo de pagar a mi colaborador. Ya tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 colaboradores, ese es el salario mensual y no es negociable. A menos que yo le ofrezca a mi colaborador un salario base, más comisiones y sumando los dos, sumen un salario mínimo. Vamos con otra pregunta. Estimado, ¿nos ayudan completando? Ok. ¿La deducción es obligatoria realizarla a la empresa? Esta deducción no se le hace a los colaboradores. Esta es una aportación patronal, o sea, es pertinente a los costos directos de la empresa. Vilma nos pregunta, si uno trabaja en una finca o vivero, ¿pueden dar una constancia de trabajo cuando el trabajo es de recolector de verduras y tiene algún derecho a trabajar con un contrato hablado? Ok, para empezar, todo colaborador, todo empleado tiene derecho a una constancia laboral. Este es un derecho que tenemos todos los colaboradores o todos nuestros colaboradores. También, un contrato hablado, no. O sea, no, porque recuerden que en un contrato hablado, todo lo que diga el colaborador es real. O sea, en el momento de que usted va, por ejemplo, yo tuve un problema con un colaborador en mayo. Lo despedí
Y el colaborador fue al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo él dijo que no tenía contrato y yo realmente nunca le di contrato al colaborador. Entonces yo me meto en problemas porque al momento de yo ir a audiencias con mis abogados, nosotros llevamos todas las de perder porque no le dimos un contrato. Y la ley es bien clara y nos dice que el Ministerio de Trabajo le va a creer a todo lo que diga el colaborador, aunque sea mentira. Y si tiene una manera de cómo demostrarlo, no tenemos salvatoria ahí y nos metemos a problemas con el Ministerio de Trabajo y nos va a tocar pagar las prestaciones laborales y el proceso en el Ministerio de Trabajo es larguísimo. No crean que yo voy hoy y me lo van a resolver en 2 semanas, 3 semanas. A veces tardan hasta 1 año, 2 años y va a tocar pagarle salarios caídos a nuestro colaborador, a nuestro ex colaborador o integrarlo nuevamente al trabajo y darle salarios caídos. Pero sí, es la empresa, está obligada, sí, sí está obligada, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, está obligada a inscribirse. Si tiene más de 5 empleados, está obligada a aportar el 1%. Y si el capital es mayor a 20,000 empiras, también está obligada a aportar el 1%. ¿Existe algún manual para elaborar contratos de trabajo? Sí, sí existe un no manual, sin embargo, existe como un ejemplificativo dentro del código laboral en el cual te dice cuáles son los mínimos requisitos que debe llevar un contrato de trabajo, por ejemplo, nombres, datos personales, número de cédula, dirección. Por eso, al momento de contratar a una persona, se le pide su currículum y se le pide todos los datos generales, porque todos estos datos los necesitamos para nosotros emitir un contrato de trabajo y firmarlo las ambas partes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Aunque trabaje de forma temporal, ¿siempre recibe constancia de trabajo? Sí, 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 es un derecho por ser colaborador, aunque ha trabajado 6 meses, se le da una constancia y se dice, el colaborador Rubina Reyes, por ejemplo, trabajó del 1 de enero al 30 de junio del 2023, ejerciendo bien sus funciones. Algo que debemos de tener en cuenta al momento de emitir una constancia laboral es que nosotros no podemos dar malas referencias de ningún colaborador. O sea, nosotros no podemos levantar una lista negra y voy a decir a todos estos colaboradores que fueron malos, voy a empezar a dar malas referencias. No se puede hacer eso porque es ilegal. El código laboral nos prohíbe hacer eso. Sin embargo, si una persona realmente salió, por ejemplo, porque robó, pero nosotros no pudimos demostrar nada, o porque simple y sencillamente el colaborador era una persona tóxica al ambiente laboral, lo que nosotros podemos decir al momento de dar referencias de esa persona es, me ahorro los comentarios. El trabajo aquí, pero me ahorro los comentarios, no puedo comentar nada. Entonces, ahí no estás diciendo nada bueno, pero tampoco estás diciendo nada malo y es permitido. Ok, no sé si hay una pregunta más. Si no, le doy el espacio al compañero, al licenciado, ¿verdad? Porque hemos llegado al final de nuestro webinar. Ok, Yesenia dice, hola, buenas noches. Los empleados de negocios pequeños de rubro de comida, esos empleados deben estar inscritos al IHS aunque no sean permanentes. Sí, deben de estar inscritos en el Seguro Social, porque si le pasa un accidente de trabajo, quien va a incurrir en todos esos costos eres tú como patrona de ese negocio. O sea, tú apenas tienes un colaborador, debes de inscribirlo al Seguro Social para respaldarte a ti, porque si tú no lo inscribes, vas a incurrir en en costos bien altos de salud, porque vas a tener que cubrir medicinas, vas a tener que cubrir consultas, operaciones, si hay operaciones, etcétera. ¿Nos pueden obligar a firmar hojas en blanco o recibos en el trabajo? No. No te pueden obligar a firmar nada en blanco. Una consulta, así como el toque de queda está programado hasta las 10 de la noche, permítame, a las 10 de la noche y su jornada de trabajo termina a las 9 de la noche, la empresa puede decirle al colaborador,
que puede entrar 1 hora antes a la jornada de trabajo? Sí. O sea, sí se puede correr antes porque va a estar trabajando el mismo horario. ¿Puede la empresa cambiar el día libre y cambiar el horario de un día para otro sin consensuarlo? No. En el contrato que se firmó decía horario de lunes a viernes de 8 a 5 y sábado de 8 a 12. No, cualquier cambio que se le dé a un contrato de trabajo, ¿verdad? Se tiene que hacer con anticipación. Y anticipación no es de un día para otro o que mañana ya no vas a venir y vas a tener que venir otro día. No. Tiene que hacerse con anticipación y ambas partes deben de estar de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Si no, muchas gracias por haber estado en este webinar. Realmente fue un placer, ¿verdad? Haber compartido un poco de mis conocimientos y un poco de mi experiencia a lo largo de los años con ustedes, ¿verdad? Sin embargo, este tema es, si ustedes lo vieron, es un tema bien profundo, requiere más estudios, requiere más análisis de cómo hacer un cálculo, ¿verdad? Aprender a cómo hacer cálculos, memorizar artículos, memorizar leyes, requiere un trabajo bien arduo. Entonces, lo poco que pudimos haber visto ahora, para mí fue un placer haberlo dado. Muchas gracias, Lilian. Nos pueden escribir, y Vilma, vamos a ver quién es, Vilma, nos pueden escribir o llamar después de las horas de trabajo o días libres. Poder llamar, te pueden llamar, pero si tú quieres contestar o no, ya es decisión tuya y no te pueden obligar. Se puede pagar la cesantía anualmente, aunque el empleado esté laborando en la compañía. Ok, esta pregunta es muy interesante y esta no la pudimos ver por la extensión del tema, ¿verdad? Porque ahorita solo nos dedicamos a ver planillas en sí, no pudimos ver liquidación, pero esto tendríamos que hacer otro taller o hacer otro webinar para explicar más a profundidad este tema, Ingrid. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradecemos a cada uno de ustedes por haber formado parte de este webinar y también de parte del Centro de Capacitaciones le agradecemos al licenciado Javier y muy pronto también lo tendremos en próximos webinars que están en programación. Entonces les agradecemos a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Este webinar va a ser subido a YouTube, por igual si quieren repasarlo, ahí se los vamos a compartir. Así es. Entonces, si ya no hay más que decir, entonces, buenas noches a todos. Listo, buenas noches.